con respecto a las condenas en el caso neonatal. Lo tenemos a Juan Manuel Fernández, periodista de Canal 10, que tiene la amabilidad de informarnos. Gracias por atendernos, Juan Manuel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Héctor? Un gusto, como siempre. Es mío. Bueno, hoy se conoció en realidad los detalles de la sentencia, y algo vos habías adelantado, porque vos hablabas de que no había pruebas directas, pero que las indirectas podían generar la condena que finalmente fue, ¿no? Sí, y además hablábamos en aquella ocasión acerca de los votos que alcanzaron para condenar a Brenda Agüero y que decíamos que había estado muy dividido el jurado popular. De hecho, hoy se conoció de manera oficial que 4 jurados votaron a favor de la absolución, que 4 lo hicieron a favor de la condena y que el desempate se dio por el voto de los 2 jueces técnicos, Cesano y Uberman, que además son los que fundamentaron este fallo, que tiene 2.800 páginas. Para que ustedes se den una idea, es uno de los fallos más largos que hayan tenido que fundamentar en la justicia de Córdoba. Había múltiples hechos y además múltiples imputados, y es por eso que aquí se ha fundamentado también la parte civil. Eso es lo que hace que sea tan voluminoso ese fundamento. Básicamente hablamos de las pruebas indirectas a las que hacías referencia, y aquí quedó plasmado claramente que se tomó la decisión de condenar a Brenda Agüero por indicios unívocos. Así habla el fallo, y dice que no hay obstáculo para alcanzar la certeza en base a la prueba indirecta. ¿Cuál es la prueba? Básicamente que Brenda Agüero estuvo todos los días que ocurrieron ataques en el hospital neonatal, que en 11 casos tuvo contacto con los bebés de manera probada, que dio aviso a las médicas cada vez que había alguna descompensación, que en el botiquín de primeros auxilios que había en el lugar donde trabajaba Brenda Agüero en el neonatal se encontró potasio e insulina en formulaciones y presentaciones que el hospital no le proporcionaba a su personal, y que cuando dejó de asistir los casos cesaron. Eso es toda prueba indirecta. De ella se va a tomar la defensa para la casación que va a elevar al Tribunal Superior de Justicia, como anticipó una vez conocida la sentencia y como hoy reiteraron una vez que se hicieron de los fundamentos con los cuales deberán argumentar en un plazo de unos pocos días más. Hay otra cuestión que tiene que ver con la absolución del exministro de Salud, Diego Cardoso, que también generó muchísimos comentarios y polémica. La absolución se dio por los 8 votos de los jurados populares. Todos votaron en sintonía y solamente hubo 2 votos en contra, que fueron los jueces técnicos. ¿Por qué argumentaron que el ministro era inocente, el exministro? Básicamente los jurados populares tomaron la decisión, los 4 que pedían la absolución de Brenda Agüero, por lógica, así lo señala el fundamento. Y los otros 4 dijeron que en realidad el ministro, cuando conoció los casos, hizo un sumario administrativo, intervino en el hospital, separó a los agentes sospechados, ordenó que se sigan los casos y también estaba preparando una denuncia penal. Y es por eso que él resultó finalmente absuelto. De todos modos, hay muchísimo para desglosar de este caso, que también seguramente continuará con las casaciones que se harán ante el Tribunal Superior de Justicia, que es la instancia que queda. Se hablaba de algunas indicaciones que había dado en su momento él, a quien era su secretario, que sí terminó comprometido, juzgado y condenado, que no se habrían cumplimentado. Sí, llamó muchísimo la atención que el ministro fuera absuelto y el viceministro o el secretario de Salud, Pablo Carvajal, resultara condenado. Lo que consideraron los jueces técnicos y también los jurados populares, que votaron 6-4 por la condena de los funcionarios que finalmente resultaron con sentencia, es que todos ellos conocieron el carácter delictivo de los casos y no hicieron nada. Y lo dejan a salvo al ministro y también a otros funcionarios, en este caso médicos y por ejemplo, la jefa de enfermería, porque ellos no habían tenido ese conocimiento. Claro, hay que desglosar claramente 1000 páginas en donde se incorpora toda la prueba. 1000 páginas demanda todo el debate, las testimoniales y también los peritajes que
le han dado ese argumento a los jueces para decidir que, por ejemplo, el ministro fuera absuelto y que los funcionarios como el viceministro resultaran condenados. Juan, ¿hubo algún planteo? ¿Qué se dijo luego de la presentación? ¿Alcanzaba con esto realmente? Hablando de juristas, digamos, alguno se ha expresado. Tengamos en cuenta que mucha jurisprudencia no tenemos de semejante situación vivida, así que por lo tanto es difícil. Pero esa prueba indirecta, lo que indican aquellos que son conocedores del tema, ¿era realmente de peso y alcanzaba para la condena? Indudablemente es un caso de estudio. Sí. Habrá muchísimo análisis jurisprudencial de la ciencia jurídica que se va a dedicar a estudiar este fallo, pero indudablemente el primer análisis ya lo están haciendo los abogados defensores que van a presentarse en casación. Todos señalan que hay muy pocos antecedentes en donde una condena a prisión perpetua se dé por prueba indirecta y con un fallo tan dividido. Eso indudablemente aporta argumentos, le da cierta sustancia al trabajo de los abogados defensores. Pero alguien me decía dos cosas y ya estamos hablando de simplemente datos para ilustrar esto. Es muy raro que el Tribunal Superior de Justicia dé vuelta un fallo que se haya dado por el voto de los jurados populares. No hay antecedentes, o al menos quien me comentaba esto no los tenía a mano. Pero no se había dado nunca que una condena perpetua se diera con un fallo de semejante naturaleza. Y también esta misma persona me agregaba otro dato. En otras provincias se incorporó el juicio por jurados. Existe en Córdoba desde hace ya más de 20 años, es pionera Córdoba en esta materia, pero los que vinieron después introdujeron algunos cambios que Córdoba no tiene. Y por ejemplo, me decía, si esto hubiera ocurrido en Neuquén, Brenda Agüero hubiera resultado absuelta, porque para una condena a prisión perpetua se requiere unanimidad del voto de los jurados populares, algo que aquí no se dio y algo que en las otras provincias que tienen la misma mecánica lo tienen previsto de esa manera. Es como que tiene que haber una unanimidad y tiene que ser el argumento muy fuerte para sostener una condena, de lo contrario se tiene que encontrar otro monto de la pena, pero no la prisión perpetua. Bien, hablando de fuerte, la prueba indirecta más fuerte tiene que ver con que ella fue la única profesional que estuvo en todos los casos. Todos los casos se dieron dentro del horario en donde ella estuvo presente, y otra de las pruebas indirectas que muchos lo marcaban como relevante es el hecho de que en algunas situaciones ella llamaba a una profesional médica antes de que se agravaran o antes de que se vieran, por así, los síntomas en los chicos. Exactamente, lo explicaste muy bien. Habitualmente ella, y se lo atribuyen a cierto carácter narcisista, a tratar de destacarse respecto de sus compañeros, y supuestamente se provocaban los casos, ella lo provocaba los casos, ella lo advertía a sus compañeras médicas y de esa manera lograba alguna clase de reconocimiento por haber estado atenta, por haber intervenido de alguna manera a tiempo, por decirlo de alguna forma. Y la otra cuestión, sí, Brenda Agüero estuvo en todos los días en que ocurrieron los ataques, pero también hubo otra persona que formaba parte del personal auxiliar médico que se encontraba en el hospital neonatal, que también compartió los mismos días. Esa persona nunca fue llamada a declarar y hubo, por parte de algunos defensores, un detalle respecto de esa cuestión. De todos modos, bueno, Brenda Agüero claramente quedó cuestionada y en el centro de las sospechas, precisamente porque además ella estaba en el área de neonatología. Después, cuando se habla de carácter, como bien marcabas vos, carácter narcisista, eso no significa que sea narcisista. Tiene rasgos en la personalidad. Lo que dicen los psiquiatras y psicólogos no es un abismo, pero hay una diferencia grande entre un narcisista y alguien con rasgos. Exactamente, hacen la distinción entre rasgos y estructura narcisista. Y me acuerdo porque los peritos lo remarcaban claramente
Y bueno, sí, es cierto, es toda una discusión y debate, Sí. y en realidad no se lo toma como un argumento central, a pesar de que los fundamentos lo señalan, pero no sería uno de los de mayor Sí, peso. sí, sí. Bueno, Por forma último, parte de un debate bastante subjetivo en esa parte. sí, sí, bien subjetivo. Pero, Juan, por último, hay casos en donde son quiebre y hay un antes y un después. ¿Esto generará nuevos protocolos dentro de la salud pública y privada que hace mucho tiempo que se discuten que son necesarios? Protocolos en donde, por ejemplo, los chequeos de los procedimientos estén involucrados más de una persona para que no ocurra que alguien pueda actuar de una manera con semejante nivel de impunidad durante tanto tiempo y sin que nadie, sin que existieran testigos. Algunos dicen, hay que cambiar los protocolos, también frente a muchas situaciones, esto sí con jurisprudencia, inclusive, corriéndonos de este caso, de mala praxis. Sí, hubo cambios a partir de que en ese momento se consideró que se habían flexibilizado demasiados, por Ajá. ejemplo, los ingresos y egresos de algunos lugares dentro de los hospitales. Ya hubo cambios. Hubo cambios también respecto de determinados procedimientos para que las madres, por ejemplo, en la nueva maternidad provincial que se encuentra sobre la avenida Vélez Sarsfield, tengan, por ejemplo, acceso a asesoramiento y acompañamiento en el caso de que sientan que están siendo vulnerados sus derechos o se está aplicando sobre ellos alguna clase de violencia de naturaleza médica. Sí, ha habido cambios en los protocolos Ajá. y sabemos que también se están aplicando, pero hay que resaltar que el fallo reconoce la violencia institucional, que existió una situación de vulnerabilidad de estas madres y sus familias y que el Estado, de alguna manera, a través de sus funcionarios, en este caso médicos, enfermeros, etcétera, terminaron generando dolor y angustia a muchas madres en un estado de fuerte vulnerabilidad, y eso lo remarca el fallo y imaginamos se traduzca en estos protocolos que se están aplicando y esperamos que sea con suerte y con firmeza. Juan, excelente el informe, muy generoso con nosotros, que tengas una buena noche. Les mando un abrazo a todos, gracias. Abrazo.